Hoy en Expedientes TVC hablaremos sin recato de las drogas, legales o ilegales, riesgos, beneficios. Hablaremos también de legalización, regulación o prohibición. Hablaremos del ABC con un diccionario de drogas. Quédese con nosotros. Y con nosotros Sara Snap. Ella es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de Colorado, con maestría en Políticas Públicas de la Universidad de Harvard, mexicana. Bienvenida y autora del Diccionario de Drogas. Bienvenida. Muchas gracias. Qué gusto tenerte aquí. Gracias. Dime una cosa, ¿por qué un diccionario de drogas? Bueno, porque en los medios escuchamos mucho sobre el tema de drogas, sobre las incautaciones de drogas, sobre las erradicaciones de cultivos. Pero sin embargo, en mis conversaciones, en mi trabajo, me di cuenta de que mucha gente no entiende muy bien las sustancias, de dónde vienen, cuál es nuestra historia, cuáles se cultivan en México, cuáles en Sudamérica. Entonces, era importante escribir algo donde las sustancias, hay un acercamiento con las sustancias para que los podamos entender, para que podamos saber cuál es el espectro de riesgo que tiene cada droga, drogas legales y drogas ilegales. Cuando mencionas en mi trabajo me di cuenta, ¿qué haces? Platícanos un poquito más de Sara Snap y también platícanos por qué te motiva a escribir esto, a ser la autora. Yo trabajo con un organismo que se llama la Comisión Global de Política de Drogas. Es un grupo compuesto de 9 expresidentes, de Kofi Annan, el secretario general de la ONU, del Sir Richard Branson, de Virgin, Zedillo de México, Gaviria de Colombia, el presidente Cardoso de Brasil. Ellos eran los fundadores, además de que antes estaba Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa. Entonces, es un grupo de gente de alto nivel que se quieren pronunciar sobre el tema de política de drogas, que quieren romper el tabú y decir, es hora de que hablamos de esto sin estigma, de que abrimos la puerta a alternativas y que reconocemos que tal vez no ha estado funcionando ciertas cosas y otras cosas sí. Entonces, digamos que tenemos presidentes de Europa que ellos saben mucho de cómo liderar con el tema de alto consumo de drogas. Y después tenemos los presidentes latinoamericanos que han tenido que trabajar el tema de la producción, del tráfico. Entonces, dentro de esas dos experiencias, además de otros de África, hemos podido construir recomendaciones para estados, para acompañar procesos nacionales y también incidir en los procesos internacionales de las Naciones Unidas. Y estas recomendaciones, y nos vamos a salir un poquito del tema del diccionario, me parece muy interesante, estas recomendaciones emitidas por altos dignatarios, por gente que está muy interesada y que tiene el nivel para hablar de este tema, ¿esas recomendaciones han permeado ya en la sociedad internacional, en los gobiernos? Sí, podríamos decir que hemos tenido un gran debate que se ha abierto ahora en estos últimos años, empezando que en 2016, abril de 2016, en las Naciones Unidas va a haber una asamblea general, una sesión especial sobre drogas. La última que sucedió fue en el 98 y Calderón, Colombia y Guatemala pidieron que se adelantara esta sesión para 2016 para decir, ya necesitamos hacer esta evaluación. Fue después de 2 años de trabajar desde la Comisión Global de decir, los presidentes tienen que hablar de esto, los jefes de Estado se tienen que decir, tenemos que hacer algo. Entonces, eso es el primer impacto que hemos tenido y bueno, muchos de la sociedad civil están trabajando para que ese espacio sea un espacio donde los gobiernos pueden hablar de los cambios, donde Uruguay puede hablar de su regulación del mercado de cannabis, donde los países europeos pueden hablar de reducción de daños y donde también podemos hacer una evaluación de cómo van otros países, de si en Asia y en el Medio Oriente, si de veras deberían tener pena de muerte para delitos de drogas, si deberían de tener tratamiento compulsivo. Entonces también es de decir cuáles son las medidas de control de drogas que tal vez están violando los derechos humanos y cuáles son esas contradicciones. Entonces yo creo que dentro de las recomendaciones que hemos hecho hay varios que ya
se están poniendo en marcha, la descriminalización es uno, y son de cómo reorientar nuestras políticas de lo punitivo hacia algo más orientado sobre salud, sobre reducción de daños, sobre derechos humanos, sobre desarrollo. Estas recomendaciones están, y estos planes, estas políticas que están trabajando, están orientados en dos sentidos, dímelo si es así. Por un lado, el atacar, valga el término en este caso, a los cárteles de las drogas, no necesariamente con armas, pero sí atacar este gran negocio a nivel internacional. Y por el otro lado, el permitir, el regular el consumo. Sí, digamos que es de combatir los aspectos más violentos del crimen organizado, pero al mismo tiempo hacer programas de desarrollo, programas sociales, económicos, para que la gente tenga mejores oportunidades, y también quitar los recursos del crimen organizado con una regulación responsable, una regulación legal, donde los gobiernos asumen control sobre esos mercados y que el crimen organizado no está controlando esos mercados. ¿Cuál es tu visión, conociendo al interior de esta organización global sobre drogas? ¿Cuál es tu visión y las perspectivas que tienen? Te voy a decir por qué. Invariablemente quienes nos están viendo y en general en el mundo vemos cumbres, reuniones internacionales sobre X número de temas, pasa una, pasa otra, y la realidad es que no vemos claro. Sí. ¿Hay perspectiva? Sí, yo creo que ya estamos viendo cambios. Estamos viéndolos en México ahorita con el caso de Grace Elizalde, la niña de Monterrey que tiene epilepsia, donde el gobierno se está abriendo la puerta a esta discusión. Y lo que ha sido interesante en el caso de México es que a nivel internacional tienen un discurso muy progresista. Ellos hablan de abrir el debate, hablan de que tienen que respetar los derechos humanos, promover la salud pública. Sin embargo, adentro del país no hemos visto tantos cambios legislativos. Entonces, nuestra tarea es ahora, antes de esta sesión especial de las Naciones Unidas, impulsar estos cambios en México, de que necesitamos una descriminalización efectiva. Tenemos esta tabla de sustancias para el porte personal, para el consumo personal. Eso tiene que ser elevado porque es muy bajo las cantidades. Necesitamos que tal vez vemos si hay autonomía en los estados, si el gobierno federal da autonomía a los estados para que ellos hagan sus políticas de drogas. Entonces, nosotros lo que estamos viendo es que este discurso internacional está influyendo las políticas nacionales. En Colombia están llevando a cabo diálogos nacionales cada mes, donde están abriendo las puertas a la sociedad para que ellos también vienen a hablar del tema y que hay un diálogo entre el gobierno y la ciudadanía. Entonces, yo creo que sí estamos viendo los cambios. Al final de cuentas, todo viene de lo local y de ahí se va presionando también a lo nacional. Entonces, nosotros estamos intentando de que viene de un alto nivel para que sí el discurso se vaya bajando y también que la sociedad pide estos cambios. Dime una cosa, por lo que has ido mencionando, esta política prohibicionista, no nada más en México, sino en muchos otros países del mundo, ¿no es la mejor estrategia? Yo no creo que es la mejor estrategia. Yo creo que la prohibición ha hecho más daño que las drogas en sí mismas. Eso podemos ver con los 100,000 muertos que tenemos en México, con los desaparecidos, con los desplazados. Colombia ya vivió esto, Centroamérica lo está viviendo. Que tenemos un mercado que está regulado extraoficialmente con la violencia, no ha funcionado. Ahora, si ves países donde lo han venido enfocando más en la salud, donde ellos saben, mira, tenemos que partir desde una realidad. Hay algunas personas que van a consumir drogas ilegales. Lo mejor que podemos hacer para ellos es para el 90% que no tienen un uso problemático, ellos necesitan reducción de daños. Y para el 10% de las personas que usan drogas ilegales, ellos requieren tratamiento que tienen un uso problemático. Pero es como el alcohol. No todos los que toman alcohol tienen alcoholismo. Entonces, para ellos decimos, bueno, no puedes manejar cuando estás tomando, mejor no te enojas para bajar la violencia. Entonces, hay ciertas cosas que hacemos para ayudar
con las actitudes y los comportamientos con el alcohol. Es la misma cosa con otras sustancias. Entonces también es de decir, tenemos que cambiar el paradigma de cómo estamos enfrentando las sustancias, y por eso el libro era tan importante escribir, para entender que México ya tiene también una cultura y una historia de medicinal con muchas de estas plantas. Ancestral. Y tradicional, sí, con el peyote, con los hongos, con la marihuana también. Entonces, decir, ¿dónde queremos poner estas plantas y cómo nos queremos liderar con eso? El consumo en México no es muy alto de drogas ilegales. Entonces, para nosotros el problema es más que somos un país de tránsito y productor. Entonces, también eso requiere que cambiamos cómo pensamos estas políticas. Dime una cosa, en los países en donde ya se ha aplicado otro tipo de política regulatoria, legalizable, abierta, los resultados debe de ser, me imagino, en los dos sentidos, unos buenos, otros malos. Claro. Hay riesgos. No tenemos, bueno, tenemos algunos ejemplos. Uno es la regulación de un mercado de cannabis que tenemos en Uruguay, donde la gente puede acceder al cannabis de 3 maneras. El autocultivo, hasta 6 plantas en su casa, clubes canábicos, donde te asocias con varias personas y cultivan juntos, están como una asociación civil, o en farmacias que el gobierno va a entonces proveer la planta. Las farmacias todavía no empiezan. Lo que hemos visto en la evaluación del último año es que el consumo de marihuana en los jóvenes no aumentó. Más bien, lo que vemos es que hay más de 10,000 personas que están en los clubes canábicos o están en el autocultivo que ya no están accediendo al mercado ilegal. Ya no están teniendo que ir a comprar una droga y donde tal vez te ofrecen otra cosa. Ya no están en esa parte prohibida. En países en Europa, lo que ellos han hecho son programas de reducción de daños, de intercambio de jeringas, de sitios de inyección supervisada, y hasta en Suiza tienen heroína de tratamiento. Entonces es una sustitución. En vez de que tú compras tu heroína en la calle, el gobierno te lo da, es de buena calidad y lo tienes que tomar ahí con alguien, con un profesional de salud. Y así hay una relación entre la institución de salud y el usuario. Y lo que vemos son eso, es que la gente que entonces tienen tal vez un uso funcional, pero problemático, como que donde no pueden dejar de consumir, pero ya no tienen que pasar todo el día buscando esa droga, sino que pueden tener un trabajo, porque están manteniendo su uso. Entonces, para ellos, la abstinencia no es el fin, sino cómo podemos mejorar la vida de la persona durante su vida y no siempre empujarlo hacia un espacio. Y eso es partir de la realidad. Claro. Saresnat, vamos a hacer una breve pausa. Amigos, regresamos, estamos hablando de drogas, regulación, legalización, prohibición. Quédese con nosotros en Expedientes TVC. Volvemos. Es una voluntad política que necesitamos de nuestros legisladores, muchos que son nuevos, y los exhorto de que sí hagan este trabajo. Claro. Y si quieren, con mucho gusto, lo apoyamos.
porque la prohibición ha hecho unos obstáculos para que los científicos y los académicos no puedan hacer los estudios necesarios. Gracias por continuar con nosotros en Expedientes TVC. Estamos hablando del diccionario de drogas y todo lo que rodea a este libro, y con su autora Sara Snap. Sara, nos estabas platicando de las experiencias en el mundo con esta política regulatoria. Hablabas específicamente de la marihuana. ¿La regulación es en todos los sentidos o nada más específicamente marihuana? Bueno, desde la Comisión Global nosotros abogamos para una regulación de todas las drogas que son derivadas de plantas. Entonces, digamos, los que se quedan afuera es metanfetamina, inhalantes, las drogas que son sintéticas, porque desde nuestra perspectiva tienes que empezar con lo que viene de las plantas que conocemos, que en muchos países tienen una tradición y una cultura. Y en el mundo lo que estamos viendo es una regulación de cannabis porque es la droga ilegal más usada en el mundo. Es la droga que es más blanda. Mucha gente, muchos estudios nos demuestran que cuando comparas alcohol y marihuana hay menos daños al cuerpo. Cuando es marihuana hay menos daños a la sociedad, porque lo más probable es que no vas a ir a manejar borracho, sino te vas a quedar en tu casa comiendo y muy relajado. Entonces, hemos estado en el mundo hablando más de cannabis. Para nosotros no va a terminar ahí, pero sí vemos los resultados de estados como Colorado y Washington, que ellos regularon su mercado de cannabis recreativo, no solo el mercado medicinal. 23 estados en los Estados Unidos tienen marihuana medicinal y 4 tienen recreativo. En Colorado, vi la noticia hoy en la mañana, que este año ellos van a recaudar más impuestos de marihuana que de alcohol. Es la primera vez que esto sucede. Y esto, digamos, nosotros no abogamos para una regulación por los impuestos que vas a recaudar. Eso no es la razón. La razón es para no criminalizar a usuarios, para separar mercados y asegurar que si una persona quiere acceso a cannabis, no tienen también acceso a drogas más duras, para poder hacer programas de prevención, de educación más efectiva. Porque desde nuestra perspectiva, lo que hemos tenido de fomentar el miedo no ha funcionado. Lo que hace es crear una desconfianza entre jóvenes y las instituciones. Entonces, lo mejor es tener una conversación con los jóvenes realista, basada en evidencia. Por eso el libro también era muy importante con los papás, con los maestros, de decir, oye, ¿y a ti te han ofrecido éxtasis en tu escuela? ¿Por qué no platicamos sobre esto? Yo no sabía que estaban haciendo estudios sobre cómo se puede usar éxtasis para tratar trastornos de trauma, que lo están haciendo en Israel. Entonces, era un poco decir, ¿cómo podemos mejorar los diálogos que están sucediendo? Creo que todos queremos bajar la edad de inicio de usar drogas. Eso es, aumentar la edad. Entonces, que si una persona, un joven decide, en vez de fumar marihuana cuando tiene 16, si espera hasta que tiene 20, 21 años, su cerebro ya está más desarrollado. Entonces, es de poder tener esa conversación y no nada más decir no, sino si lo vas a hacer, esto es la información que quiero que tengas. Perfecto. Perspectivas para México. ¿Perspectivas para México? En este sentido. Bueno, pues México está en un momento interesante. Somos el vecino del país que consume más drogas ilegales que cualquier otro país, que es los Estados Unidos. La mayoría de las drogas atraviesan México. Estamos cultivando, somos el tercer país que cultiva amapola ilegal en el mundo. Sin embargo, mucha gente que tienen dolor no tienen acceso a medicinas esenciales derivados de opiáceos. Entonces, creo que hay varias cosas que México puede hacer. Descriminalizar, quitar posesión como un delito, que no sea un delito posesar cualquier cantidad de droga hasta el límite federal, que en cannabis es 5 kilos. Dar autonomía a los estados para que cada estado determina cuál es su política de drogas, es dar control sanitario a cada estado, es crear condiciones para marihuana medicinal para 10 padecimientos. Podemos hacer un listado de cáncer, de epilepsia, de enfermedad Crohn's, donde hay ese listado y donde si tú tienes una de esas enfermedades puedes ir a tu doctor y pedir una prescripción. Que son mitigadores, no van a curar. No van a curar. Pero van a
mejorar la calidad de vida de cada persona que tiene eso. Y en muchos casos, como Crohn's, enfermedad de Crohn's, es de estómago, entonces es difícil comer y poder tener eso, entonces eso sí ayuda mucho en esa enfermedad. Y al final de cuentas creo que un autocultivo para México es importante y es algo que sí sería posible, donde cualquier persona en su casa podría tener hasta 6 plantas que podrían cultivar para su consumo personal. No lo puedes vender, no lo puedes... Todas estas cosas son cosas que el gobierno podría hacer a nivel legislativo o el gobierno federal podría hacer cambiando la Ley General de Salud. ¿Y qué falta? ¿Qué falta? Bueno, para hacer eso es una voluntad política que necesitamos de nuestros legisladores, muchos que son nuevos y los exhorto de que sí hagan este trabajo y si quieren, con mucho gusto, lo apoyamos. Y también del gobierno federal. Y eso viene de Secretaría de Salud y hasta el presidente. Necesitamos que él también tome una postura de que los Estados Unidos, nuestro vecino, están haciendo muchos cambios. Y nosotros no queremos que ellos hagan todos estos cambios sin nosotros. Dime una cosa, vamos a entrar ya en materia del objetivo de esta entrevista, el diccionario de drogas, ya nos dijiste el por qué. Y bueno, yo parafraseando un poco de lo que pusiste aquí, para todo mal mezcal, ¿qué vamos a encontrar? ¿Qué encuentra quien compra este libro? Encuentran las drogas que puedes encontrar en México. Me enfoqué mucho en las drogas de México. Entonces están las drogas legales como el café, el chocolate, tabaco, alcohol, inhalantes, las pastillas que se toma para relajar, y también todas las drogas ilegales, la marihuana, peyote, hongos, opiáceos, todos esos. Y dentro de cada droga doy un poco de la historia de la droga en México y en el mundo, un poco sobre su marco legal y también los efectos, qué vas a sentir probablemente. Cada persona se siente distinto cuando toma una droga, pero también los riesgos, cuáles son las indicaciones, contraindicaciones y también si es posible una sobredosis. Digamos que en el caso de la marihuana nunca hemos tenido una sobredosis por el consumo de cannabis. Entonces es un poco de dar a cada droga su historia para que cada persona pueda decir, tal vez yo no sabía que en México tenemos este problema de medicinas esenciales y que estamos produciendo. Tal vez podríamos regular los cultivos ilegales para un consumo legal. Entonces, era para que podamos entender mejor las plantas, las drogas y también decidir cuáles son las políticas que queremos para México. Hay 2 drogas en el libro que digo que nunca se recomienda usar, que no es necesario, que si buscas ese efecto lo puedes encontrar en otra droga que es menos riesgosa, y esos 2 son los inhalantes y la metanfetamina, que creo que son 2 que nos preocupan mucho en México, los inhalantes mucho porque vemos un aumento en el consumo en jóvenes. Entonces también es de acercar el tema con los jóvenes y abrir la discusión dentro de las casas, dentro de las escuelas. Y no sacar esta palabra y lo que significa de nuestra vida diaria, porque bien lo acabas de mencionar, por empezar, el café. El consumo del café en México y en el mundo es tremendo. O sea, yo creo que por lo menos 1 o 2 tazas al día cada persona, ¿no? Exacto. Imagínate si dijéramos, ya no vamos a poder tomar café. Eso era para muchas poblaciones andinas, de que ya no puedes masticar la hoja de coca, que es un estimulante parecido al café, que te da la energía para el día. Entonces también es pensar, el café sí es una droga, el alcohol también es una droga, y no estigmatizar uno ni otro, sino entender todas las drogas y poder decir, ¿dónde los pongo y cómo quiero vivir yo la vida? Entonces también yo no creo que este libro va a fomentar el consumo, más bien va a fomentar la educación y la información. Sí, que tengas el conocimiento de cada una de ellas. Me imagino que aquí viene condensado el efecto que causa y los riesgos que hay en su consumo. Exactamente, y al final puse una bibliografía que es extensa, donde cualquier persona que quiere leer más sobre el tema de política de drogas o ciertas sustancias va a poder meter más en el tema. Esto
el punto era no hacer un libro académico o denso, sino algo que sea amigable, que las ilustraciones de Ricardo Peláez, la gente les gusta, a mí también me gusta muchísimo, y para que cualquier persona lo pueda leer, que no sea algo que le da miedo, sino que algo que le da gusto. Los jóvenes principalmente, el objetivo. Sí, y también las madres, los padres de familia. Sí. ¿Cuál ha sido has tenido retroalimentación con jóvenes sobre esto? Sí, y todos me han dicho cosas muy bonitas. Creo que el tema de que lo estamos hablando sin prejuicio, sin estigma. No estoy diciendo que si pruebas marihuana te vas a quedar como un adicto el resto de tu vida, sino que, mira, esto es lo que sabemos y también lo que no sabemos, porque en muchas de estas drogas falta mucha investigación. No conocemos todo sobre cannabis, no conocemos todo sobre todas estas plantas, porque hay un estigma relacionado, porque la prohibición ha hecho unos obstáculos para que los científicos y los académicos no puedan hacer los estudios necesarios. Entonces también con una regulación creemos que eso puede abrir la puerta a la investigación y podemos conocer mejor cuáles son los usos. Sabemos que la cocaína en los 20s era usada en los dentistas para anestesia, entonces también es decir, tal vez hay cosas que podríamos estar utilizando que hemos prohibido completamente y tenemos que abrir la puerta a eso. Pues interesante sin duda el tema del libro y el tema en general de lo que se está haciendo en el mundo para regular este mercado que ahora nos golpea fuertemente en todo el mundo, que es el narcotráfico. Y las drogas, por supuesto. Sara Snap, tenemos escasamente 30 segundos. ¿Qué sigue después de este libro para ti? Estamos trabajando un siguiente libro que va a ser sobre el tema de política de drogas, para que después de que conocemos las sustancias, cuáles son las políticas, las posibles ideas políticas que podríamos implementar en México y cuáles son los ejemplos internacionales que nos pueden ayudar a guiar. Te agradecemos mucho este tiempo para Expedientes TVC. Muchísimas gracias. Sara Snap. Y nosotros, por supuesto, le agradecemos a usted que nos haya acompañado abriendo otro Expediente TVC hoy con el tema de las drogas. Nos vemos la próxima. Soy Paco Ramírez. Pásela muy bien.